Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de límite y continuidad de funciones, específicamente cálculo de límites. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: sean f y g dos funciones que están definidas por tramos. Démonos cuenta que ambas funciones tienen como dominio al conjunto de los números reales, ¿ya? Y en el ejercicio nos piden calcular los límites que están puestos abajo, ¿ya? Son límites diferentes y como tenemos una función por tramo, ¿cierto? Vamos a tener que analizar dónde calcularlos directamente o qué parte de la función vamos a tener que reemplazar para poder calcular este límite, ¿ya? Entonces, comencemos, miren acá y pongamos solución. Para el primer caso, vamos a poner acá letra A, miren, y tenemos el límite cuando x tiende a pi tercios. En este caso, miren, tenemos el límite cuando x tiende a pi tercios de f de x. Entonces, nosotros deberíamos ser capaces de comprender, ¿cierto?, qué significa tener un límite cuando x tiende a pi tercios. En este caso, recuerden que esto de acá abajo, miren, quiere decir que me estoy acercando, ¿cierto?, a pi tercios, pero no estoy en él. O sea que estoy en un entorno de este, ¿sí?, de este número real. Entonces, dada esa idea, miren, nosotros podemos poner acá que estamos tendiendo a pi tercios, ¿cierto? Y ahora deberíamos elegir, ¿cierto?, qué función es la que le corresponde para poder, ¿cierto?, calcular este límite. Entonces, observemos que acá, miren, dice que la función f está definida por dos partes, ¿cierto?, como dos tramos, y dice que para todo x distinto de 0 es equivalente a esto. Eso quiere decir que para cualquier número que yo quiera reemplazar que sea distinto a 0, ¿cierto?, voy a tener que calcular la imagen, miren, por medio de esa función, ¿ya? Ahora, en el caso de que sea 0 el x, voy a tener que hacerlo, ¿cierto?, por medio de ella. Entonces, como yo estoy trabajando en todos los x distintos de pi tercios, ¿cierto?, voy a tener que analizarlo, miren, o calcularlo directamente con la función, ¿cierto?, que está en el primer tramo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ella funciona, ¿cierto?, para todo x distinto de 0, ¿sí? Entonces ahí, miren, tenemos ya escogida la función. ¿Cómo vamos a calcular este límite? Bueno, nosotros sabemos, ¿cierto?, que existen límites que son límites directos y en este caso estamos en presencia de uno de ellos, ya que este límite no posee indeterminación y por ende para poder calcular su valor, miren, solamente vamos a tener que reemplazar el pi tercio, ¿cierto?, en la función. O sea que nos quedaría, miren, de esta forma, ¿ya? Si ustedes quieren acá, miren, podrían resolver un poco esto, no hay ningún problema. Y en este caso, miren, aquí tendríamos, ¿cierto?, el coseno de pi, y ustedes saben que coseno de pi es menos 1. Por ende, aquí tendríamos 1 menos menos 1, lo cual me daría 2, ¿cierto? Y todo esto estaría dividido por pi cuadrado dividido por 9, que es exactamente lo mismo, ¿cierto?, que tener 18 dividido pi cuadrado. Entonces, ¿cierto?, ese es el valor de este límite cuando el x tiende a pi tercios en la función f, ¿ya? En el segundo caso, miren acá, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. En este caso es un poco más complejo visualizar, ya que nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a trabajar con funciones que están definidas de una sola forma. Y la complejidad de este límite radica en que el 0, miren acá, justamente x igual a 0, ¿cierto?, porque estamos tendiendo a él, está en el punto de cambio de definición. Como esta función es una función por tramos, entonces dice que ella para distintos de 0 le pasa algo y para los iguales a 0 les pasa otra cosa. Entonces, aquí miren, normalmente los errores son este. Por ejemplo, decir que este límite directamente sería, miren, el límite cuando tenemos esa función. ¿Por qué? Porque acá dice que para x iguales a 0, ¿cierto?, la función entrega siempre la imagen 2, lo cual, miren, estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque recuerden, miren, que cuando uno dice que el x tiende a 0, esto quiere decir que son los x distintos de 0. ¿Por qué? Porque yo me estoy acercando al 0, no estoy en el 0, ¿ya? Por ende, la función que yo debo escoger acá, miren, en este caso, debería ser la función del primer tramo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa función, miren, del primer tramo se define para todos los x distintos de 0. O sea que si yo, miren, en una recta real tengo el número 0, recuerden, yo me estoy acercando al 0. ¿Cómo yo me acerco al 0? Bueno, me acerco por los distintos de 0.
O sea, me acerco, miren, por acá y por acá, pero no necesariamente, miren, estoy tocando, ¿cierto?, directamente el número 0, ¿ya? Por ende, tenemos el límite de la función que está en el primer tramo, ya la función que está arriba. ¿Qué hacemos con este límite? Démonos cuenta, miren, que si evaluamos el 0 directamente en la función, nos quedaría 1 menos coseno de 0, que coseno de 0 sabemos que vale 1, por ende sería 1 menos 1, lo cual me daría 0, y en el denominador también tendríamos 0. Por ende, este límite, miren, posee una indeterminación del tipo 0 dividido 0, ¿ya? Ahora, para calcularlo, miren, podemos utilizar alguna técnica conocida, ¿cierto? Tratar de utilizar, no sé, límites, por ejemplo, notables, trigonométricos, con el objetivo, ¿cierto?, de reparar esta indeterminación o directamente eliminarla, ¿ya? En este caso, miren, lo que nos conviene hacer sería directamente multiplicar por un 1 conveniente. ¿Qué 1 conveniente será? El 1 más, miren, coseno de x cubo, perdón, coseno de 3x, dividido 1 más coseno, ¿cierto?, de 3x, ¿ya? ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, ¿cierto?, ¿por qué funciona eso? Y lo que sucede acá, miren, es lo siguiente. Cuando ustedes calculan este límite, el que tenemos acá, y multiplican, ¿cierto?, las expresiones que tenemos en el numerador, por ejemplo, acá tenemos una suma por su diferencia, ¿cierto? Tenemos ahí, miren, y en este caso me quedaría 1 menos coseno cuadrado, miren, de 3x, dividido por x cuadrado, factor de 1 más coseno, miren, de 3x, ¿ya? Entonces, arriba, miren, si ustedes se dan cuenta, en el numerador tenemos algo que, si bien uno podría decir, ya, pero ¿y cómo lo trabajo? Ustedes podrían utilizar, ¿cierto?, alguna identidad conocida, una identidad trigonométrica. En este caso, la identidad trigonométrica que conocemos para él, miren, es la fundamental, y nosotros sabemos, ¿cierto?, que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿cierto?, es exactamente 1, ¿ya? Entonces, si yo tengo 1 menos coseno cuadrado, claramente, ¿cierto?, esto es exactamente igual, miren, a tener el límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de 3x, ¿ya? Ahora, para poder calcular el límite acá, miren, lo que haremos será trabajar de una manera, entre comillas, astuta, y vamos a dejar, miren, aquí el x cuadrado dividiendo acá, y aquí vamos a poner 1 dividido 1 más el coseno, miren, de 3x. ¿Por qué? Démonos cuenta, miren, que si nosotros hacemos tender el x al 0, esta función de acá no tiene ningún conflicto. Entonces esto es un número real directamente, ¿ya? Vamos a poder calcularlo y es un límite directo. El problema radica en el límite que está adelante, en este límite. ¿Por qué? Porque si ustedes evalúan, miren ahí el 0, esto nos da un 0 dividido 0. O sea, nos vuelve a quedar, ¿cierto?, una indeterminación, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Recuerden que cada vez que uno aplica alguna técnica, ¿cierto?, algebraica u otra, ¿ya?, la idea es terminar de aplicarla para poder calcular nuevamente el límite, ¿ya? Y en este caso, miren, como ya la terminamos de aplicar, podríamos volver a evaluar el límite y nos damos cuenta, ¿cierto?, de que el límite sigue teniendo la misma indeterminación, ¿ya? Ahora, ¿cómo calculamos este límite? Miren acá. Lo que voy a hacer yo es tratar de que ustedes visualicen, miren, el límite trigonométrico conocido, este límite notable que le podemos llamar. Miren acá, la x la voy a dejar aquí. Y acá también voy a dejar una x, porque como tenemos x cuadrado, y arriba tenemos seno cuadrado, ¿cierto? Entonces hacemos eso, miren, y acá abajo le vamos a poner 1 más, miren, coseno de 3x, ¿ya? Entonces, recuerden que el límite notable, ¿cierto?, el del seno, que uno normalmente utiliza, dice que el límite, cuando la variable z, miren, tiende a 0, de seno de z dividido z es exactamente 1. Eso es lo que dice el límite notable. Entonces, démonos cuenta, miren, que acá tenemos algo similar, ¿cierto? Solamente que tenemos un 3x arriba, pero abajo tenemos solamente x. En ese caso, démonos cuenta que no corresponde utilizar el límite trigonométrico conocido, porque este tiene al z arriba, miren, y el mismo z abajo, ¿ya? Entonces, si hacemos esto, miren, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podemos multiplicar nuevamente por un 1 conveniente y hacer, miren, lo siguiente. Se dan cuenta que nos falta un 3 abajo, entonces podemos agregar un 3, miren, y acá, en el otro límite trigonométrico, miren, también podemos agregar un 3 sin ningún problema, pero se dan cuenta que agregué un número 9, entonces
voy a tener que agregar un número 9, miren, en el numerador, con el objetivo, ¿cierto?, de que efectivamente sea un 1 conveniente, o si no alteraría toda la expresión, ¿ya? Ahora, démonos cuenta además que, de acuerdo a lo que dice el límite trigonométrico conocido, ¿cierto?, este límite notable dice, si aquí tenemos algo, acá abajo tenemos algo, lo que tiende debe ser exactamente lo mismo. Entonces, ustedes se podrían dar cuenta, miren, de que si hacen un cambio de variable no hay ningún problema, ¿cierto? Por ejemplo, podrían hacer u igual a 3x, claramente, miren, el u también tendería a 0, porque el x está tendiendo a 0. Entonces este límite, miren, nos quedaría seno de u dividido por u, por seno de u, miren ahí, dividido por u, por 9, ¿cierto? Dividido 1 más coseno de u, ¿ya? Y nos quedaría de esa forma, ¿cierto? Utilizando este cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? El que acabamos de anotar, ¿cierto? Sobre la igualdad, este que está aquí, ¿ya? Ahora, miren acá. Con esto estamos listos, porque ustedes saben que este límite, miren, cuando el u tiende a 0, me daría 1, este de acá también me da 1, y acá abajo, miren, tengo coseno de 0, que sería 1, por ende nos quedaría, miren, 9 medios. Entonces este límite, ¿cierto?, también existe, ¿ya? Con eso tenemos, ¿cierto?, los dos primeros límites listos, porque nos pedían, ¿cierto?, 4 límites. En este caso ya tenemos el A y el B listo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con el límite de la letra C? Démonos cuenta, miren, que en este caso es un límite que involucra la función g, y acá, miren, tenemos el x tendiendo a 4. Entonces la pregunta es igual que antes. ¿Cómo lo calculo, cierto? Teniendo en consideración que la función es una función por tramos. Entonces recuerden que cuando uno tiene un límite, por ejemplo este de acá, miren, esto hace referencia a que el x es distinto de 4. Por ende yo me voy a tener que acercar al 4, ¿cierto? Por una vecindad de él, o sea, un entorno. Algo que es muy pequeño pero cercano a 4. Entonces ustedes se podrían preguntar, si me sirve ese tramo, este o este. Claramente, ¿cierto? Me serviría el tercer tramo. ¿Por qué? Porque ahí dice que son todos los x mayores que 1. Y como yo estoy en un entorno pequeño de 4, ¿cierto? Me conviene acercarme por ese lugar. Y de hecho, es el único lugar donde yo me puedo acercar, ¿ya? Por ende, miren acá, el límite, ¿cierto?, de la letra C, que lo vamos a anotar acá. El límite cuando x tiende a 4 de la función g, miren, vamos a tener, ¿cierto?, que elegir la función que está en el último tramo, que sería la función, ¿cierto?, 1 más x cubo menos 1 dividido, miren, la raíz cuadrada de x menos 1, ¿ya? Démonos cuenta que en este caso el límite, miren, no tiene muchos conflictos, porque en realidad, como la función decía que tenía el corte, ¿cierto?, en el 1, ¿cierto?, para los mayores que 1, entonces cuando yo evalúe el número 4, este va a ser un límite directo. Este límite no posee conflictos, ¿ya? Entonces solamente voy a tener que evaluarlo y me quedaría, miren, de esta forma. Me quedaría ahí dividido, ¿cierto?, la raíz de 4 menos 1. Si ustedes calculan esto, miren, les quedaría acá 64 menos 1, ¿cierto?, dividido, la raíz de 4 es 2, 2 menos 1 me quedaría 1, miren. Entonces esto me daría 64 menos 1, que sería, ¿cierto?, 63, dividido 1, que me daría 63, más 1, ¿cierto? Y esto me resulta 64, ¿ya? En este caso, miren, el límite no tiene un conflicto directamente, ¿sí? Ahora, en el caso del límite de la letra D, miren, la historia es distinta, porque en este caso, miren, estamos tendiendo a 1, y acá, miren, si uno visualiza nuevamente la función que teníamos al inicio, el 1 justamente es el punto donde la función modifica, ¿cierto?, su definición. De hecho, miren, el primer tramo dice, para los x menores que 1, para los x mayores que 1, y acá dice, ¿cierto?, para los x iguales a 1. ¿Ya? Entonces la función, ¿cierto?, se comporta de maneras distintas. ¿Qué vamos a tener que hacer acá? Miren aquí, recuerden, cada vez que ustedes tengan un límite, por ejemplo en este caso, pueden posicionar el número 1 ahí, y recuerden que ustedes se acercan, ¿cierto?, a ese número. Si yo me acerco, miren, me puedo acercar por acá y por acá, pero recuerden que a ustedes no les interesa el lugar, les interesa cómo se acercan a él. Entonces, como la función está definida para los menores que 1 de una forma y para los mayores que 1 de otra forma, voy a tener, ¿cierto?, que en este caso calcular límites laterales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que un límite existe si y solo si los límites laterales son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, pongamos acá, analizaremos, ¿cierto?,
analizaremos límites laterales. Límites laterales. Ya, ¿cómo vamos a analizar límites laterales? Bueno, vamos a tener que calcular, ¿cierto?, el límite cuando x tiende a 1, pero por la izquierda de la función g. Y en este caso, miren, como estamos para los x por la izquierda, hay que tener en consideración que son los x menores que 1, ¿ya? Y por ende, acá, miren, evaluamos, ¿cierto?, con la primera función, que sería la función del tramo de arriba, que es x cuadrado menos 1 dividido, miren, x menos 1. Claramente, miren, este límite posee una indeterminación del tipo 0 dividido 0. Y acá, miren, me quedaría de esa forma. Podemos utilizar una técnica que sería la factorización, ¿cierto? Miren ahí, me quedaría de esta manera. Podemos simplificar el con él sin ningún problema, porque recuerden que estamos en un entorno, ¿cierto?, del 1, que son los distintos de 1, de hecho. Más que distintos en este caso serían menores que 1. Y me quedaría solamente esto, miren, y este límite me daría 2, ¿ya? Entonces con eso tenemos el primer límite lateral. Ahora vamos a calcular, ¿cierto?, el segundo límite lateral. En este caso, miren, tenemos el límite cuando x tiende a 1, pero por la derecha. Recuerden que en este caso, miren, como es por la derecha, se referencia a que los x son distintos de 1, pero además mayores que 1, ¿ya? ¿Qué función vamos a tener que ocupar en este caso? Vamos a tener que ocupar la función, ¿cierto?, que está en el otro tramo, en el último tramo de abajo. Ustedes también se podrían preguntar si es que podemos calcular el límite cuando el x vale 1. Y en estricto rigor no debería ser necesario, ¿cierto?, porque yo me estoy acercando a él. Entonces basta, ¿cierto?, con calcular en el entorno, ¿ya? Porque de hecho si dice que x igual a 1 exactamente y que vale 2, creo, en la función de arriba, entonces no tendría sentido, porque al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? No me estoy acercando a él, estoy posicionado en el punto, ¿ya? Lo cual no sería un cálculo de límite, sino que sería el cálculo como de una imagen, ¿ya? Entonces en este caso, miren, utilizamos la función de abajo, ¿cierto?, la última, y nos quedaría algo de esta forma. Es claro, miren acá, lo voy a anotar un poco más abajo. Es claro, miren, que este límite posee una indeterminación del tipo 0 dividido 0. Y si ustedes se dan cuenta, el primer 1 de ahí, miren, él es un límite de una función constante. Entonces este límite existe. Lo que deberíamos hacer, ¿cierto?, es tratar de reparar la indeterminación del cociente que está al lado, ¿ya? Entonces, miren aquí, me quedaría x cubo menos 1 dividido, ¿cierto?, la raíz de x menos 1. Entonces lo primero que podríamos hacer, miren, es multiplicar por un 1 conveniente, que sería de esta forma, ¿ya? Lo que estamos utilizando acá son álgebra de límites, ¿sí?, por si acaso. Entonces, miren aquí, me quedaría el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 1 más. ¿Qué podemos hacer acá? Hay que tratar de adelantarse, ¿cierto?, a los hechos, y démonos cuenta que, miren, en el denominador acá me va a quedar x menos 1, ¿cierto? Y justamente el x menos 1, cuando el x tiende a 1, me da 0. Entonces yo no estaría reparando directamente la indeterminación. Pero ¿qué podemos hacer? Démonos cuenta, miren, que arriba tengo una diferencia de cubos, y que ella, miren, puede ser factorizada de esa forma. Y además, ¿cierto?, estaríamos multiplicando esto acá al lado. Y todo esto, miren, quedaría dividido por x menos 1, donde, como los x son distintos de 1, de hecho son mayores que 1, yo puedo cancelar, ¿cierto?, estos dos términos sin ningún problema, y me quedaría, miren, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ¿quién? De 1 más x cuadrado más x más 1, factor, ¿cierto?, de la raíz de x más 1. Démonos cuenta que claramente, ¿cierto?, cuando uno termina de aplicar una técnica, que es lo que hemos dicho todo el tiempo, uno, ¿cierto?, tiene que volver a evaluar el límite. En este caso, la técnica que utilizamos fue la factorización, ¿cierto?, del producto notable que teníamos arriba, y además, ¿cierto?, hicimos la multiplicación de un 1 conveniente, ¿ya? Entonces, si ustedes calculan este límite, claramente va a ser un límite directo, porque ya reparamos la indeterminación, y me quedaría de esta forma. 1 más 1 más 1, ¿cierto?, factor de 1 más 1. Entonces esto me daría 1 más 3 por 2, que sería, ¿cierto?, en total 7, porque 3 por 2 me da 6, más 1, 7. ¿Qué podemos concluir sobre la existencia de este límite? Bueno, la respuesta es directa, porque démonos cuenta, miren, que el límite en el primer tramo, ¿cierto?, o sea, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda nos dio 2, y el límite, miren, cuando x tiende a 1 por la derecha me dio 7. Entonces concluimos directamente que el límite cuando x tiende a 1 de la función g, ¿cierto?, no existe, ¿ya? Entonces pongamos acá, miren, dado lo anterior,
concluimos que este límite, ¿cierto? Cuando x tiende a 1, miren, de la función g no existe, coma, ya que, ¿por qué no existe? No existe, miren, porque los laterales, ¿cierto?, son distintos. Entonces L es distinto, ¿cierto?, del límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿cierto?, de esa función g. Y por esa razón, ¿cierto?, concluimos la no existencia. Aquí hay que tener cuidado porque normalmente se comete un error y el error, miren, radica en este límite. Por eso lo puse, de hecho. Cuando uno tiene ese límite, miren, tendiendo a 0 de la función que tenemos en el inicio, la primera función, ¿cierto?, uno podría decir, pero si acabamos de decir que para que un límite exista yo debo calcular los laterales, ¿cierto?, y que sean iguales y todo, pero eso es verdad, no hay ningún problema porque es un teorema. El conflicto de esto, miren, radica en otra cosa, que cuando yo me acerco a 0 por este tipo de funciones, no es necesario calcular límites laterales. Ahora, si ustedes lo hacen, miren, por ejemplo, ponen el límite cuando x tiende al 0 por la izquierda, van a tener que evaluar la función de arriba, porque son los distintos, ¿cierto?, de 0. Y este límite, miren, es exactamente igual al límite cuando x tiende al 0 por la derecha, porque vamos a tener que evaluar la misma función. No hay ninguna diferencia, y eso pasa porque el primer tramo, ¿cierto?, de la función dice que es para los x distintos de 0, ¿ya? Distinto es en la función g, porque ahí, miren, claramente uno puede visualizar que en un entorno de 1, la función, ¿cierto?, cambia de definición, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque son análisis distintos. Ahora, si ustedes hacen lo que está acá arriba, miren, lo que acabamos de anotar aquí, no estaría incorrecto, solamente que estarían perdiendo cierto tiempo, porque lo pueden hacer mucho más rápido, ¿ya? Solamente analizando lo que significa, ¿cierto?, estar trabajando en un entorno de un número, ¿ya? Y con esto terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.